Lección 18. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender que los pensamientos que dan lugar a lo que ves nunca son neutros o irrelevantes. También hace hincapié en la idea, a la que posteriormente se le dará cada vez mayor importancia, de que las mentes están unidas. La idea de hoy no se refiere tanto a lo que ves como a la manera en que lo ves. Por lo tanto, los ejercicios de hoy hacen hincapié en ese aspecto de tu percepción. Las 3 o 4 sesiones de práctica que se recomiendan deben hacerse de la siguiente manera. Mira a tu alrededor y a medida que selecciones los objetos para la aplicación de la idea de hoy, tan al azar como sea posible, descansa tu mirada en cada uno de ellos el tiempo suficiente para poder decir: no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Concluye cada sesión de práctica repitiendo esta afirmación más general. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. 1 minuto o incluso menos es suficiente para cada sesión de práctica. Reflexión sobre la lección número 18. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Al sentarme a escribir esta reflexión, una situación vino a mi mente. Fue de hace unos años. Recuerdo que estaba muy enfadada con mi madre. Ahora mismo no recuerdo por qué razón, pero sí recuerdo que sentía mucha ira. Pensamientos de ataque brotaban en mi mente. No tenía ganas de hablar con mi madre en esa circunstancia y fui dejando pasar los días. Recuerdo que un día mi madre me envió un WhatsApp que venía a decir que si me pasaba algo, que si estaba bien. ¿Cómo podía mi madre percibir mi estado de ánimo si no había hablado con ella? Seguro que a ti también te ha pasado de estar hablando con alguien, que te esté sonriendo y poniendo buena cara y empezar a experimentar que no es auténtico, como si hubiera una disonancia entre lo que está diciendo y lo que piensa. Los niños pequeños son muy conscientes de esta disonancia, así que cuando les presentas a alguien y su madre les dice: dale un beso a fulanita, mientras la tal fulanita les sonríe con la cara de la inocencia, ellos tuercen la boca y dicen muy seriamente: no. Recuerdo una anécdota de mi sobrino mayor cuando era pequeño, con un familiar que le dijo algo sonriendo y él, ni corto ni perezoso, con gran arrobo por parte de mi hermana que quería esconderse debajo de la mesa, le dijo que su sonrisa era falsa. No lo dijo con malicia, sino simplemente haciendo notar algo evidente desde su punto de vista, como algo neutral. La razón de estas situaciones es lo que nos enseña la lección de hoy. No tenemos pensamientos neutros e irrelevantes porque no solo nos afectan a nosotros, afectan a toda la filiación porque las mentes están unidas. Hay una sola mente que parece haberse dividido en muchas mentes individuales. No tenemos pensamientos privados porque no hay mentes privadas, hay una sola mente. Un ejemplo de esto es lo que en la comunidad científica se denomina descubrimiento múltiple, que es cuando 2 o más investigadores de diferentes partes del mundo y que no han tenido contacto entre ellos llegan al mismo descubrimiento a la vez. ¿Cómo pueden 2 personas que nunca han oído hablar del trabajo de la otra llegar a las mismas conclusiones científicas al mismo tiempo? Porque la mente es una. Nuestra manera de ver, de percibir, no solo nos afecta a nosotros. Esto es lo que nos recuerda esta lección. Cuando somos amorosos, cuando nos unimos a Jesús en el perdón, cuando pedimos el milagro, estamos afectando a todas las mentes porque están unidas. Cuando llevamos a cabo la práctica del día como Jesús nos enseña, estamos cambiando la mente. Y como el principio 45 de los milagros nos recuerda, un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que no eres consciente. Esta lección se enfoca en un aspecto de la percepción que es el cómo, el significado que le asignamos a lo que vemos. La percepción es tanto el qué como el cómo. Lo que vemos, es decir, la forma, y cómo lo vemos. Lo que vemos y el significado que le damos a lo que vemos. Percibimos símbolos ahí fuera, objetos que son proyecciones de pensamientos de separación. Es como un rayo de luz que al reflejarse en un cristal aparece como muchos rayos. Percibimos cosas separadas que son una sombra de esa creencia interna en que nos hemos separado de Dios. Luego interpretamos eso que vemos según el sistema de pensamiento que hayamos elegido escuchar.
Así que la percepción hace referencia tanto a lo que vemos, los símbolos, como a el cómo los vemos, la interpretación que hacemos de lo que vemos. Dice el texto, ha habido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción, debido a que la palabra se usa con el significado de conciencia y también con el de interpretación de la conciencia. No obstante, no puedes ser consciente sin interpretar, pues lo que percibes es tu propia interpretación. Parecen ser dos cosas diferentes, pero son lo mismo. Por ejemplo, veo dos personas tirándose de los pelos, eso sería el qué que veo. Y luego lo interpreto como un ataque, como que se están peleando, eso sería el cómo, es decir, cuál es el significado de lo que veo. Pero el mero hecho de ver dos personas, esa imagen, ya es una interpretación. Percibo una imagen separada de mí, percibo ataque fuera de mi mente, para no verlo dentro. Esa es la interpretación del ego. Como veremos más adelante, aprender a percibir con Jesús o con el Espíritu Santo supone ver todo como una expresión de amor o una petición de amor. Y la respuesta en ambos casos es la misma, amor. Así que salvo a efectos de la enseñanza, los dos aspectos son lo mismo. En esta lección Jesús se centra en el segundo aspecto de la percepción, en cómo vemos las cosas, es decir, en la interpretación, que es en lo que se basa la práctica del curso. Una vez más, lo único que se nos pide es que apliquemos la lección tal como se nos indica. No necesitamos entenderla, solo ponerla en práctica de la forma en la que se nos sugiere, seleccionando objetos al azar, descansando nuestra mirada en ellos, mientras repetimos la lección lentamente. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver, concluyendo cada sesión de práctica de las 3 o 4 que se sugieren con la idea del día. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Que la quietud del cielo envuelva hoy tu corazón. Feliz día.